El día de hoy quiero darles a conocer esta información. Es una información muy importante sobre lo que sucede en nuestro país, ya que recientemente unas empresas canadienses, sobre todo del sector energético, se han quejado del gobierno mexicano, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Estas empresas pues critican al gobierno de México, ya que según ellos el gobierno que encabeza López Obrador no respeta ciertos acuerdos que se habían pactado con anteriores gobiernos del PRI y del PAN, cuando estaba Calderón, Vicente Fox, Peña Nieto, Ernesto Zedillo, Carlos Salinas. Y estas empresas, sobre todo en el 2013, el 2014, se fue la aprobación de la famosa reforma energética, que les daba prioridad al sector privado por encima de las empresas mexicanas como Pemex y CFE. Y justamente esta es la queja que tienen estas empresas canadienses, ya que según ellas, el gobierno de López Obrador no está respetando los acuerdos previamente acordados en la reforma energética de Peña Nieto. Pero lo que no mencionan es que estas reformas, o esta reforma, pues es una reforma injusta que atentaba contra el sector o contra la soberanía en este país, ya que todo era a favor de ellas. Muchas de estas empresas siempre hablan de que es inversión privada, inversión. Pero cabe destacar que en estas empresas canadienses en el sector minero pagan centavos por hectáreas de explotación minera. Y lo mismo sucede con la cuestión energética, ya que ellos dicen que solo quieren invertir en nuestro país. Pero cabe destacar que un dato es que los continentes donde más invierten estas empresas es América Latina y África. Y justamente hay que señalar que estos continentes son los continentes más pobres del mundo. Por alguna razón será. Si estas empresas canadienses llevan desarrollo o inversión a estos países o a los países de estos continentes, entonces ¿por qué siguen en la pobreza? Por eso tratamos de difundir esta información, ya que un grupo de inversionistas canadienses dirigieron una carta a Chrystia Freeland, viceprimera ministra de Canadá, a Bill Morneau, ministro de Finanzas, y a Francois-Philippe Champagne, ministro de Exteriores de Canadá, en donde expresan su preocupación por sus inversiones en México. Además, solicitan al gobierno de Justin Trudeau presionar al de México para que se respeten los contratos de energía. Dicen, según ellos, las medidas tomadas por el gobierno de México corren el riesgo de incumplir los compromisos contraídos en el marco del TEMEC y otros acuerdos comerciales firmados, según estas empresas. Pero hay que recalcar que este nuevo acuerdo del TEMEC, el presidente Andrés Manuel López Obrador recalcó mucho el sector energético, que dijo que cuando estaba en negociación con el gobierno de Peña, literalmente el gobierno de Peña Nieto estaba entregando toda la parte energética a los extranjeros, sobre todo a Estados Unidos y a Canadá. Y ahí es donde entra el gobierno de transición encabezado por el presidente López Obrador a renegociar un acuerdo para que se cuidara la parte energética de nuestra nación. ¿Para qué? ¿Por qué? Pues porque es un sector fundamental, es un sector estratégico para el desarrollo de nuestro país. Cuidar la energía, así como la minería, el petróleo, todo lo que el sector de hidrocarburos y el sector energético, que significa energías renovables, que son la energía solar, térmica, las hidroeléctricas, ya que también muchas de estas empresas canadienses pues tenían una participación en la cuestión hidroeléctrica, sobre todo en la Sierra Norte de Puebla, donde también en esta zona muchas comunidades, como Cuetzalan y otros pueblos totonacos, pues se resistían a la presencia de estas empresas o a la invasión de estas empresas, ya que literalmente no respetaban el territorio. Cabe destacar que muchas comunidades indígenas de México pues tienen un cierto amor, un respeto a la madre tierra, y estas empresas simplemente llegan, se quieren implantar,
sin respeto, sin pedir permiso a las comunidades, basados o amparados en una reforma energética injusta. Pero afortunadamente en 2018 llega el gobierno de López Obrador y cambia todo el acuerdo que había anteriormente con los gobiernos del PRIAN, y ahora se prioriza a estos pueblos, se prioriza que los recursos sean para la nación y que las empresas extranjeras que realmente quieran invertir en México, pues realmente inviertan. Porque otro dato es que casi el 40% de estas empresas canadienses que tienen presencia en México, que dicen que invierten, casi la mitad no deja ninguna inversión en nuestro país. Todo se va al extranjero o a Canadá, a la bolsa de valores de Canadá. ¿Por qué? Justamente porque porque todo el sistema financiero de Canadá es muy laxo y favorece a estas empresas y no los cuestiona de dónde viene su recurso, no cuestiona que así es por la explotación de otros pueblos, por el saqueo. No les importa eso, simplemente es dinero y que se embolsan y que favorece a su economía y también favorece al bienestar de sus corporaciones, dejando mientras a las comunidades de México y de África y de otras naciones pobres pues en el abandono y más pobres de como estaban anteriormente de la llegada de estas empresas que supuestamente llegaron con el pretexto de invertir. Cabe señalar que esta es la tercera carta que dirigen al gobierno de México y donde acusan al gobierno de no respetar los acuerdos y que además literalmente dicen que desde que llegó el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador solo se ha favorecido a empresas productivas del Estado como son Petróleos Mexicanos, Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, CFE, y que según ellos esto atenta contra las inversiones privadas. Pero esto no es un atentado contra el pueblo, al contrario, es favorecer al pueblo, porque Pemex y CFE, hay que recalcar, son empresas de la nación, empresas del pueblo, empresas creadas por el pueblo de México y que también fueron rescatadas desde la época de Lázaro Cárdenas y luego con Adolfo López Mateos para favorecer al pueblo de México. Y también hay que recalcar que estos presidentes dejaron cartas para los mexicanos diciendo que se cuidara el sector energético de nuestro país y aquel mexicano que atentara o que pretendiera entregar estos recursos a extranjeros fuera acusado de traidor a la patria y se le condenara con la máxima pena que existiera actualmente. Entonces, pues literalmente el presidente Manuel López Obrador no está violando ningún acuerdo, no está atentando contra el pueblo, al contrario, simplemente está reestructurando todo lo que se negoció, todos los privilegios que se les dio a estas empresas, quitándole los derechos a nuestro país o al pueblo de México. Bueno, si te gustó este video, te invito a que comentes, a que estés al pendiente de mis próximos videos y que te suscribas a mi canal, José Luis Marín, y también te invito a que visites la página noticiamx.com y también el canal de AMX. Ahí publicamos contenido también de análisis. A veces no publicamos constantemente, ya que a veces por cuestiones de tiempo, porque nos dedicamos a otras actividades. Pero bueno, si te interesa y si te gusta la forma de que damos a conocer nuestras noticias, pues te invito a que te suscribas, que comentes y también que compartas y que les digas a tus amigos que se suscriban para hacer una comunidad más grande y también ir mejorando cada día nuestro contenido.